Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya se encuentra en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina, por la invitación, como siempre. Había mucha expectativa acerca de este primer encuentro que se dio el día de ayer y sobre todo de los resultados. Quisiera que abordáramos distintos temas en torno al diálogo. Pudimos conocer de manera oficial los puntos que surgieron en ese debate que fue a puertas cerradas con presencia de representantes de la MUD, con representantes del gobierno, en los que se consideró atender, en primer lugar, el compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y entendimiento entre los venezolanos. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo materializar este diálogo? Y cómo hacer que este diálogo realmente sea un diálogo productivo y no se quede más que palabras. Y hay un factor determinante, el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar este proceso de diálogo y en cuánto tiempo los venezolanos pueden podremos palpar decisiones concretas? Una primera cosa, creo yo, que es colocar el diálogo en su perspectiva moral más importante. La palabra es el arma suprema de la razón humana y una situación como la venezolana supone que haya un esfuerzo sistemático, serio, de toda la inteligencia política y la dirigencia política por alcanzar un diálogo. Si a eso se le suma la postura de la Santa Sede, que ha animado al diálogo fecundo y sincero, y especialmente el comunicado de la Conferencia Episcopal del día de ayer como una urgencia de todo el país, no solo de las partes en conflicto, no solo de los representantes políticos de ambas partes, sino de todo el país, nosotros vemos que el diálogo es una buena noticia, esta aproximación al diálogo, y quisiéramos darle una gran certeza a toda Venezuela. El objeto del diálogo es que nosotros abramos los caminos hacia un cauce electoral, hacia el cambio democrático. Y eso supone que no haya ingenuidad, Andrina, respecto de las personas con las cuales estamos dialogando, pero existe el deseo supremo de humanizarlos, de humanizar a Venezuela y de encontrar esa solución que todos buscamos, especialmente sin dejar la calle y sin dejar la firmeza de la Asamblea Nacional. Diputado, en este sentido rescato varias ideas. Acerca del comunicado que emitió el día de ayer la Conferencia Episcopal Venezolana, se puede decir que el aspecto central es evitar confrontaciones. Está convocada para esta semana una marcha cuyo destino final está previsto sea Miraflores, y ya vimos cuáles han sido las diferentes posturas. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, señalaba que los chavistas iban a esperar esta manifestación en todas las esquinas que corresponden a las adyacencias al Palacio de Miraflores. En materia de diálogo, ¿está previsto desconvocar esta movilización o la marcha sigue en pie? Lo que ha dicho la Unidad Democrática, no me corresponde ni siquiera decirlo a mí ni a los partidos particulares, lo que ha dicho la Unidad Democrática es que la agenda de calle se mantiene. Es una agenda de calle necesaria. Y lo que nosotros hemos dicho en Primero Justicia es que el diálogo, la calle y la firmeza de la Asamblea son las tres patas de nuestra lucha por echar adelante a Venezuela. Y quisiéramos sintetizarlo de una manera muy sencilla. Para nosotros en Primero Justicia y al servicio de la unidad, nosotros establecemos una premisa. Tanta calle como el diálogo requiera y tanto diálogo como la calle demande. Y tenemos que decirlo también con mucha ponderación. La calle en sí misma no es garantía de un triunfo o de un resultado absoluto. Y el diálogo tampoco es una garantía a priori de una entrada en razón. La historia enseña que allí donde se ha derrotado la autocracia, donde se ha humanizado a los autócratas, es porque hay calle y presión, pero también hay una mesa para el juego político y para que la razón política triunfe. Diputado, volviendo al tema del diálogo, yo quisiera que contrastáramos dos posiciones. Una, la del diputado Pedro Carreño, quien ha dicho en declaraciones recientes que las peticiones de la MUD no las puede resolver el gobierno. Esto de alguna forma se puede interpretar como que ciertas peticiones que se han hecho no prosperarán. Quiero contrastar esto con las declaraciones del gobernador Capriles, quien ha dicho: a Maduro no le creo ni los buenos días. Que nos pudiera dar señal de que se muestra un poco escéptico acerca del alcance que pudiera tener el diálogo en torno a la figura del gobierno. ¿Cómo interpretar en el medio de estos escenarios el proceso de diálogo?
Lo primero es decirle a Venezuela que afortunadamente de Carreño no depende el diálogo ni lo fructífero de esa aproximación al diálogo. Y lo segundo es tomar ocasión de eso que usted llama escepticismo, Andrina, para hablarle al país. Nosotros en Primero Justicia y en La Unidad hemos dicho que nosotros no podemos pedirle a ningún venezolano que confíe en Nicolás Maduro, que confíe en sus personeros, pero sí podemos pedirle al país que confíe en lo que juntos podemos hacer desde la calle y desde la Asamblea Nacional para que el diálogo sea un camino de paz. Y aquí queremos ser muy tajantes. Nuestro compromiso es explorar el diálogo. No podemos privar a Venezuela de ese camino de paz. Si nosotros vemos que el diálogo no es fructífero, que el gobierno quiere un nuevo engaño, nosotros mismos se los vamos a decir al país. Pero si nosotros traemos las manos llenas del diálogo y conseguimos unas elecciones generales, conseguimos el desenlace electoral, entonces habremos hecho que Venezuela avance en el camino hacia su humanidad y hacia la paz que todos necesitamos. ¿Esas expectativas de elecciones generales están previstas sean en el 2016 o para el año que viene? Lo importante es que haya elecciones cuanto antes. En un proceso tan complejo como el de Venezuela, nosotros no podemos ser serios y determinantes en decir es la fecha A, es la fecha B, es la fecha C. Nosotros hacemos unas exigencias morales, no claudicamos ante nuestras exigencias, pero luego entendemos que en el pulso político nosotros vamos obteniendo victorias. Creo que Venezuela necesita una elección este año, una elección general, una elección que tenga que ver con el centro del poder, y el mayor responsable de eso es Nicolás Maduro. Y si Nicolás Maduro valora la mesa, valora el diálogo y valora la participación de la Santa Sede, tendría que estar dispuesto a abrir esa elección este mismo año. Diputado, hablando acerca de las posturas de organizaciones como Voluntad Popular, ayer en un comunicado que fue difundido de manera oficial por la Mesa de la Unidad Democrática estaba sentada la postura de Voluntad Popular, que no va a participar por ahora en el proceso de diálogo. ¿Cómo canalizar todas las diferencias que pudieran haber en las organizaciones que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática para que las decisiones que se tomen a partir de este diálogo sean acatadas por todos? Afortunadamente, Andrina, la única pretensión de pensamiento único que hay en Venezuela es la del Partido Socialista Unido de Venezuela. La MUD goza en abundancia de pluralismo político y de deliberación. Y tenemos que decirlo también con mucha firmeza, porque eso fue público ayer en un comunicado de la MUD cara al país, con transparencia. Voluntad Popular había dicho que no estaban dadas las condiciones para el diálogo, pero Voluntad Popular también dijo que iba a apoyar el deseo mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática de ir a la exploración del diálogo para que, si ese diálogo prospera, se liberan los presos políticos o se trabaja el tema de los derechos de los presos políticos, si se trabaja el cronograma electoral, entonces Voluntad Popular se incorpora. Es una actitud de madurez de todos nosotros. La próxima reunión será el 11 de noviembre. ¿Qué alcances y qué metas se trazaron hasta esa fecha? Bueno, el documento fue público el día de ayer, a las 2:20 de la mañana exactamente. Creo que son grandes temas. En primer lugar, los derechos humanos y la represión política. En segundo lugar, las elecciones, el rescate del voto, pero no solo del voto, sino del aparato electoral. En tercer lugar, la crisis económica y, por supuesto, en cuarto lugar, la independencia de los poderes. Todo eso va a dar lugar a trabajo concreto ahorita, pero lo importante es que el país entienda que nuestro programa político es de diálogo, de calle y de firmeza en la Asamblea Nacional, y por eso mañana vamos al juicio político de Nicolás Maduro. De eso quiero hablar, acerca de lo que van a hacer mañana en la Asamblea Nacional. Hemos escuchado distintas posturas de representantes del gobierno y también de analistas y juristas quienes han evaluado que en la Constitución venezolana no está prevista esa figura de juicio político, sino está un proceso en el cual se debe pasar a la Fiscalía para hacer una calificación de antejuicio de mérito a la figura del presidente. ¿Es esta la vía que tienen planteada o cómo hacer esa figura para lo que ustedes califican un juicio político que tendría más carácter moral o judicial? ¿Cómo lo visualizan? Yo lamento, la verdad, que juristas del gobierno, gente que incluso está bien formada, diga que no existe la posibilidad de la responsabilidad política en Venezuela. A mí me correspondió presentar la moción de esa responsabilidad política y el artículo 222 de la Constitución es muy claro. Se puede declarar la responsabilidad política de todo funcionario, también del presidente de la República. Y se lo decimos con mucha tranquilidad a Héctor Rodríguez, que fue a presentar un recurso ante el TSJ. Ante el Tribunal Supremo de Justicia. No es una responsabilidad política que implique destitución ni remoción. Eso no existe en Venezuela.
lo hemos dicho, pero es una sanción moral que cuestiona ampliamente la legitimidad de Maduro y que debe dar lugar a un episodio electoral, pero sobre todo puede dar lugar a acciones ante la Contraloría o acciones penales también. Cosa distinta es el abandono del cargo, que también se está estudiando. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia del bloque de La Patria. Edwin Rojas pregunta: la derecha está llamando a Miraflores, eso es buscar violencia, los invitamos a la reflexión y a la paz. El diputado Edwin Rojas. Dice bloque de La Patria, no sé si esta es la cuenta oficial del diputado. No, la mayor violencia que hay en Venezuela es el hambre, es la falta de medicinas y es la muerte sistemática de nuestra gente por el AMPA. Nosotros, a ampararnos en la Constitución, no es violencia, buscar un diálogo y explorarlo no es violencia. La verdad es que la responsabilidad de la paz y de que no haya violencia es del gobierno. Acerca de esa manifestación, en el programa El Descubierto, el gobernador de Vargas decía que los dirigentes de la oposición convocaban a esa marcha Miraflores, pero luego cuando se iban acercando a la meta se desaparecían y que a veces era el pueblo el que llegaba hasta el final. ¿Ustedes como líderes de la marcha van a encabezar esta movilización hasta Miraflores? Que no quepa ninguna duda de que el programa de calle de la Unidad Democrática cuenta con todo el apoyo responsable, en primera fila, de toda la dirigencia de la Unidad Democrática. No hay más que coraje y el pueblo de Venezuela se puede sentir acompañado por toda la unidad. Winston Briceño pregunta: diputado, ¿cómo se llegaría a un acuerdo de diálogo con los dirigentes del gobierno si ellos quieren que se haga lo que ellos digan? Esa pregunta es muy importante porque lo que cuestiona la posibilidad del diálogo es que estamos enfrentando a una ambición de poder y a un enconamiento ideológico. Y Juan Pablo II hablaba una y otra vez de la necesidad de explorar el diálogo para ir humanizando y colonizando con humanidad esos espacios. Lo que nadie sabe es qué puede pasar si logramos rescatar la palabra, si hacemos prevalecer la razón al servicio del pueblo de Venezuela para recobrar el orden constitucional y para que haya voto y podamos cambiar. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Jorge Useche dice: diputado Mateus, hay que hacerle entender al gobierno y al Vaticano y a UNASUR que el referéndum revocatorio no es un pedido de la MUD, es un pedido del pueblo. Es verdad, no solo el referéndum revocatorio, sino el voto. El voto es expresión del cambio en Venezuela. Una persona en un recorrido en Guacara, en Carabobo, esta semana, me decía: el problema con Maduro es que él sabe que mi voto es más poderoso que él. Y eso es lo que nosotros queremos, devolverle el voto al pueblo para que haya paz, y por eso vamos al diálogo, a la calle y a la firmeza del juicio político de la Asamblea Nacional. Diputado, se nos agotó el tiempo. Mañana estaremos atentos a lo que ocurra en la sesión. ¿Está planteado ese punto en el orden del día? Sí, ¿Solamente ese tema se va a tratar? Un punto único del orden del día a las 3 de la tarde. Hacemos que toda Venezuela siga esa sesión porque va a ser histórica y va a alimentar nuestra lucha por el diálogo y nuestra lucha en la calle. Gracias por estar con nosotros, Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.